Ahí empecé otra vez a grabar. ¿Ahora me escuchan? Nosotros sí te escuchamos. Sí, ahora sí te escucho. Pablo. Ok. Bueno, voy a compartir mi pantalla entonces e iniciamos. ¿Se ve mi pantalla? Sí, profe. Ok. Bueno, en la clase de hoy veremos lo que son los arrays o los arreglos o vectores también, se lo conoce. A abrir mi Visual Studio ya. Bueno, qué son los arrays? Los arrays son una estructura de datos que permiten el almacenamiento de un conjunto o una secuencia de elementos del mismo tipo. Todo como una unidad, digamos, todo para manejarlo dentro de la misma unidad, o como una entidad, o de la misma estructura. Hasta el momento vimos lo que son las variables llamadas las variables simples, ¿verdad? Que permiten almacenar un único valor, pudiendo ser, por ejemplo, un carácter, o un entero, o un número de puntos flotantes, ¿verdad? Pero siempre es un valor que podemos almacenar en una variable, ¿verdad? Y esa variable tiene un tipo de datos. Pero en este caso, los arrays lo que nos permite es almacenar varios valores o varios elementos del mismo tipo. Eh, las características que tiene el array son que primero los elementos que puede almacenar tienen que ser todos del mismo tipo. O sea, si tenemos un array de enteros, todos sus elementos tienen que ser enteros. O si tenemos un array de caracteres, todos sus caracteres deben ser caracteres. Todos sus elementos deben ser de tipo carácter. Y así. Otra característica es que los arrays, una vez que uno lo declara, al declararlo ya tiene que especificar eh, cuántos elementos va a tener o su tamaño, ¿verdad? Y a partir de ahí, el array ya queda de por vida, o sea, durante que dure el programa, tiene ese tamaño. No puede almacenar más valores. Menos valores, claro que sí, pero más que el tamaño declarado, no. A ver, para utilizar un array, lo primero que debemos hacer es declararlo. Vamos a suponer eh, que queremos tener un array que nos permita tener las lecturas o almacenar las lecturas de temperaturas dadas en una semana, ¿verdad? De domingo a sábado, vamos a suponer. Entonces podemos declarar un array de números de puntos flotantes o de float, ¿verdad? Entonces le decimos float, que es el tipo de datos del array. Luego el nombre del array, por ejemplo, temperaturas. Y entre corchetes le especificamos la cantidad de elementos, o lo que es lo mismo, su tamaño. En este caso, como son las temperaturas de lectura, digamos, de una semana, podemos decir que va a tener 7. 7 elementos, 7 valores. Eh, y así declaramos el array de vuelta. El tipo de datos, el nombre. Hasta ahí, digamos, si no estuvieran los corchetes, sería una variable simple de tipo float, que puede tener un solo valor. Pero al especificar que tengo estos corchetes al lado, al costado de derecho, corchetes 7, ¿verdad? O sea, corchetes y un número, le especificamos que es un array, ¿verdad? Entonces, este numerito sería su capacidad, ¿verdad? O la cantidad de elementos que va a tener o que podría tener este array. A partir de ahí, más abajo, ya no podemos asignar 8 elementos, hasta 7 no más.
Entonces, para leer valores, ¿cómo hacemos? Para leer valores, lo clásico, digamos, es tener un ciclo, por ejemplo, un for. Y este número, en vez de especificar así acá en duro, digamos, podemos declarar una constante, le llamamos. Una variable constante es una variable que una vez que le asignamos un valor ya no cambia, ¿verdad? Y por convención en C, las constantes están todas en mayúscula. Entonces podemos decir una constante de tipo entero que se llamar num, así, num temp, de número de temperaturas. Y le vamos a dar el valor 7. Y esta constante usamos como la capacidad para esta array, ¿verdad? Y acá en nuestro ciclo hacemos desde i igual a c. Otra característica es que los arrays inician en 0 o inician a almacenar en 0. Podemos así gráficamente, voy a hacer así como con comentarios acá. Podemos verlo gráficamente o imaginarlo gráficamente a los arrays así. Entre corchetes vamos a ver una estructura de datos que va a tener elementos, por ejemplo, en este caso así 3.4, 4.5, pero ya que son temperaturas, vamos a verlo ya así. A ver, 30.4, 25.5, 20.4, hasta 7 vamos a ver. Hasta 7 elementos vamos a ver que tenga este array. Esto solamente para entender, digamos, mentalmente, conceptualmente, qué sería un array o cómo esto estaría representado en la memoria del computador. 28.0, 27. ¿Cuántos elementos tenemos? 2, 3, 4, 5, 6. Y falta uno último. Así. Entonces, este sería un array con 7 elementos. Lo que hace C en realidad es en la memoria del computador es los almacena todos los elementos del array de manera continua en la memoria, digamos. Almacena el valor 30.4 en una dirección de memoria. Y inmediatamente después o al lado de la memoria almacena el siguiente valor y así. Hasta completar todos los valores del array. Está medio. Luego, podemos considerar entonces que el array, podemos acceder a los valores del array por su índice o digamos, por la posición de cada elemento en ese array. Y los índices inician con el valor 0, inician en 0, no inician en 1. O sea, el primer elemento está en la posición 0, o su índice es 0. Así. El segundo elemento está en el 1, en la primera posición, la posición número 1. El tercero en la posición número 2. El cuarto en la posición número 3. El quinto en la posición número 4. El sexto en la posición número 5. Y por último, el séptimo elemento en la posición número 6. Fíjense que entonces los índices del array van de 0 hasta n, o sea, n siendo la cantidad de elementos, n-1, hasta 6 va. Entonces este for, que voy a hacer un ciclo para leer los elementos, tiene que ir desde 0, porque en 0 inicia el array, hasta
hasta i igual, hasta que i sea menor, o mientras que i sea menor a num de temperatura. O sea, hasta que i sea menor a 7. O sea, hasta 6 puede ir este índice, o sea, este valor i que vamos a utilizar como el índice del array. Entonces hacemos esto y más. Y luego hacemos la lectura. La lectura, como es un array de valores de punto flotante, lo hacemos así, ¿verdad? Como un float. Y aquí. ¿Se acuerdan que para las lecturas de variables hacíamos ampersand y el nombre de la variable? Aquí el nombre de la variable sería el array, en la posición, el array en una posición dada, es decir, temperaturas en la posición i. Cuando le especificamos así temperatura en la posición i, es como si fuera una variable, ¿verdad? La variable, vamos a suponer que i valga 0, va a ser la variable que representa esta posición. Cuando i vale 1, va a ser la variable que representa esta posición. Es como que cargar el valor que le es en esta posición del array. En esta posición del array. Así, ¿verdad? Leer. Y luego aquí voy a hacer, para probar nada más, voy a hacer ingrese valores de temperatura. Ingrese los valores de temperaturas. Y finalmente, para la impresión de vuelta, necesito hacerlo con un ciclo, ¿verdad? Porque son varios valores. O sea, todo vamos a suponer que lo que hago simplemente es leer y luego así se lee. Bueno, esta es la manera de leer, ¿verdad? Es parecido a la lectura normal de una variable. Y para imprimir, lo hacemos también con printf, ¿verdad? Printf, vamos a imprimir el valor de punto flotante. Y en vez de especificar el ampersand, porque ya no estamos leyendo, le especificamos así directamente: temperaturas en la posición i, ¿verdad? El nombre del array, temperaturas, y acá su índice, entre corchetes, i. Entonces ahí lo que haría es imprimir, vamos a separar por espacios para que imprima ahí. Entonces, aquí. Vamos a imprimir. Vamos a decir las temperaturas son. Ahí vamos a ir imprimiendo. Eso tendría que funcionar. Vamos a compilar. ¿Cómo se llama esto? Quinta clase. Quinta clase.c. Y vamos a guardarlo como quinta clase. Compiló sin problema. Y luego lo ejecutamos. Me dice: ingrese los valores de temperatura. Vamos a ver. Vamos a poner que es 30.4. 34.5, 23.4, 32, 32.3, 20.3. ¿Cuánto ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y uno último aquí sería 27.0. ¿Cuánto es? 1, 2, 3, 4.6. Ah, falta uno. 35.5. Ahora sí. Fíjense entonces que yo fui cargando y luego las temperaturas son, o sea, quiere decir que leyó los 7 valores de esta manera, en este ciclo leyó las 7 temperaturas y luego imprimió. Las temperaturas son,
Y luego me fue imprimiendo 23.4, 34.5, 23.3, ¿verdad? Todos los valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7. Los 7 valores introducidos me pudo imprimir. Genial. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Todo claro entonces. Sí, por el momento se entendió muy bien esta. Hasta ahí. Sí, Genial. Bueno, entonces, vimos cómo leer, vimos cómo cargar, digamos, el array, que sería esto. Lectura o carga. Y asignación de valores. Y este sería como... cómo acceder a los elementos, digamos, sería directamente así. El nombre del array y entre corchetes el índice del elemento del array del cual queremos acceder, ¿verdad? Entonces, así de esta manera, entonces esto nos devolvería el valor que está en esa posición o en ese índice ID en ese momento. Podemos también inicializar a arrays ya en el momento de declararlo. En el momento de declararlo ya podemos inicializarlo. Acá, por ejemplo, si no lo leíamos, si vamos a poner que no lo hubiese leído así, sino que acá ya lo especificaba las temperaturas, podría justamente utilizar esto para estas temperaturas, pero estas temperaturas deben ir entre llaves, así. Entre llaves, y cuando tenemos una inicialización así, ni siquiera hace falta especificarle cuántos elementos va a tener este array, porque por la cantidad de elementos que está en su inicialización ya sabe, ¿verdad? Ya está claro cuántos elementos va a tener. 1, 2, 3, 4, 5, 7, ¿verdad? Podemos hacer así. Igual podemos dejar específico así, ¿no? Quiero decir, el tamaño. Voy a volver a compilar esto y me tendría que imprimir estos valores ahora, en vez de los valores que ingresé por teclado. Ya guardé, voy a compilar y ejecutar. Y directamente ahora me imprime los valores que le especifiqué acá, ¿verdad? 30,4, 25,5, 20,4, 23,5, 28, 27,5 y 18. Esto es, creo que porque... Bueno, 1, algo así era. Para que me saque estos valores que están aquí. Sí, así. Al especificar este formato, entonces me saca los valores de más que están acá. Entonces ahí queda más lindo. 30,4, 25,5 y así. Bueno, entonces esta es la manera en que queremos inicializar el array con valores fijos, digamos. Bueno, valores iniciales en realidad, porque posteriormente igual podemos cambiar. Vamos a suponer que en el transcurso del programa yo digo, ok, en realidad inglés o hay una nueva lectura de temperatura para esta temperatura de número 6, ¿verdad? La temperatura que está acá. Entonces yo le puedo decir, puedo asignar un nuevo valor para cambiar solamente este valor de temperatura. Entonces lo que digo o como hago es temperaturas en la temperaturas en la posición. Acuérdense que va de 0, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, 4, 5. En la posición 5 va a ser en realidad 30. 30,0. Que va a ser un float. Grabo esto de vuelta. Y compilo. Y ejecuto. Y me doy cuenta, ¿verdad? Que cambió. Yo lo inicialicé con el valor 27,5,
pero en el transcurso del programa modifiqué ese valor, ¿verdad? De esta manera. ¿Verdad? Le asigné el valor 30,0, que va a ser un float. Le asigné a la posición 5 del array de temperaturas, que sería este, ¿verdad? Porque está en 0, 1, 2, 3, 4, 5. El penúltimo, ¿verdad? Bueno, como ejemplo también, entonces voy a hacer el ejemplo en el que quiero calcular el promedio de las temperaturas dadas en la semana, de esta semana. Entonces, vamos a poner así, con esta inicialización. Estas son las temperaturas. Voy a sacar esto. Y en este ciclo for lo que voy a hacer es, para hallar el promedio, voy a tener una suma, que va a ser también un float. Suma temperaturas. Suma temperaturas. Empieza en 0. Y voy a copiar este ciclo for. No, directamente acá voy a hacer. En vez de imprimir, porque ahora ya no voy a imprimir esto, simplemente voy a hacer la suma, ¿verdad? Suma de temperaturas es igual a suma de temperaturas más temperaturas, el array de temperaturas en la posición I. ¿Verdad? O sea, ahí estoy sumando las temperaturas. Cuando termino la suma, veo el promedio sería para la suma de temperaturas dividido el número de temperaturas dada, ¿verdad? Que está acá, ¿verdad? Sería el promedio. Entonces lo que yo debo hacer es imprimir este promedio. Entonces, te digo, puedo hacer así. Promedio es esto. Entonces abajo imprimo. Este cálculo de promedio puedo hacer directamente en el momento de la impresión, pero solamente para mayor claridad lo hago acá. El promedio va a ser un float, evidentemente también. Vamos a darle con un decimal de precisión. Y voy a imprimir el promedio. El promedio es un salto de línea al final. Este ya no, porque no estoy imprimiendo las temperaturas. Simplemente estoy hallando el promedio de las temperaturas, de las lecturas de temperatura en la semana. Entonces, guardé esto. Compilado. Ejecutado. O sea, entonces, el promedio es de las temperaturas 24,5, ¿verdad? Si ustedes en su calculadora hacen esto, ¿verdad? La suma de esto debería dar 24,5. O sea, la suma dividido 7 debería dar 24,9. ¿Preguntas hasta ahí? Yo por el momento no estoy entendiendo el concepto. Genial. Entonces, vamos a dar un ejercicio. O sea, voy a hacer un ejercicio. Voy a plantear un ejercicio y voy a resolverlo también, como para continuar con el concepto, digamos. El ejercicio es el siguiente. Dice, escribir un programa que reparta, o baraje, que reparta en realidad, una mano de cartas de póker. Una mano está compuesta de X cantidad de cartas, las cuales son elegidas de manera aleatoria. Las cartas están divididas en 4 palos, que son las espadas, los corazones, espadas, corazones, diamantes y tréboles.
Y cada palo está formado por 13 cartas, de las cuales 9 cartas son numeradas y 4 son literales. Entonces se ordenan de menor a mayor por su rango, algo que se conoce como su rango, de la siguiente manera. Está el As o el A, después 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 10. Después viene la J o la J o la Sota, la Q, o que sería la Queen o la Reina, y la K, que sería el King o el Rey, ¿verdad? Esto está en inglés, evidentemente. J, Q y K, ¿verdad? Que son las cartas del póker, ¿verdad? Entonces, las cartas entonces están compuestas por su rango y su palo. Una carta dada tiene un rango y tiene un palo, ¿verdad? El rango hay 13 rangos y 4 palos. O sea, 4 por 13 son 52. 52 cartas hay en total en el juego del póker. Y lo que se pide es que el usuario especifique cuántas cartas se van a repartir en una mano dada. Y el programa debe imprimir las cartas que van siendo elegidas de manera aleatoria, ¿verdad? Por ejemplo, dice, el programa debe decir, ingrese el número de cartas en la mano. Y el usuario le dice, ok, la mano va a tener 5 cartas. Y luego ya el programa le responde o imprime, tu mano es 7 de trébol, el 2 de espadas, 5 de diamante, el as de corazones y el 2 de trébol, ¿verdad? 5 cartas. Fíjese que cada carta tiene su rango y su palo. ¿Se entiende lo que pide que haga el programa? Sí, se entiende lo que hay que hacer. Ahora, cómo hacer es la cuestión. Sí, eso vamos a hacer, ¿verdad? O sea, es importante entender primero el problema, ¿verdad? Exactamente lo que pide el problema. A veces, porque si no entendemos qué es lo que pide el problema, no vamos a encontrar la solución correcta, evidentemente. Entonces, lo que pide el problema es finalmente que nosotros le imprimamos, respondamos 5 cartas, los valores de 5 cartas, donde cada carta va a tener un rango y un palo, ¿verdad? Y esta carta, bien, las cartas que imprime deben ser de manera aleatoria, o sea, no debe de imprimir siempre las mismas 5 cartas. 5 o el número que el usuario le diga acá, ¿verdad? Básicamente sería eso. Es como que el barajar, digamos. Bueno, entonces una estrategia que podríamos usar es, voy a borrar todo aquí esto. Eh, es elegir, como una carta dada está compuesta por primero por su palo, que son 4, y luego por su rango, que son 13, podemos elegir dos números aleatorios. Un primer número aleatorio entre el 1 y el 4, que nos va a decir qué palo va a ser en la carta elegida. Y otro número aleatorio que va a ir entre 1 y 13, que nos va a decir qué rango va a ser, ¿verdad? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, podemos tener dos vectores. Uno de rangos, que va a ser vectores de caracteres, en este caso, que van a ser el carácter as, para el rango, digo, el as, 1, 2, 3, 4, 5, 10, después el carácter j, el carácter q y el carácter k, ¿verdad? Va a ser un vector, entonces de rango de 3 elementos, para los rangos de 3 elementos. Ese vector va a ser como que la traducción, ¿verdad? Porque nuestro número aleatorio del 1 al 13 evidentemente no, va a ser un número, pero a partir de ese número podemos hallar la traducción de ese número en su rango, ¿verdad? Que puede ser un número así, 1 al 10, o también puede ser esos valores literales como el as, la j, la q y la k, ¿verdad? Entonces es como un vector de traducción, digamos. Y tener otro vector también para los palos, ¿verdad? Que va a tener 4 valores de caracteres, ¿verdad? Que podemos tener el carácter así para los palos: E de espadas, C de corazones, D de diamantes y T de trébol. O sea, la primera letra de cada palo. ¿Se va entendiendo?
hasta el momento. Bueno, podemos, bueno, voy a comenzar ya a hacer eso. Entonces, defino primero un vector de caracteres para los palos, podemos llamarle palos, que antes de eso puedo definir aquí constantes enteras, tipo cant y cant palos va a ser cuántos palos tenemos, 4. Y también una constante entera que nos diga cuántos rangos tenemos, que va a ser cant rangos, 13. Tenemos 13 rangos. Luego de eso declaramos nuestro vector de caracteres que va a ser para los palos, que va a ser un cant palos. Va a tener cant palos elementos, digamos. Y directamente aquí podemos inicializar ya, porque los palos son conocidos de antemano, ¿verdad? Están las espadas, podemos llamarlo E, así. Espada, corazones, diamantes y tréboles. Corazones, D para los diamantes y T para los tréboles. Entonces ahí tenemos nuestro primer array de caracteres. Después necesitamos otro array de caracteres que va a ser para los rangos. Podemos llamarle rango, ¿verdad? Y va a ser cant, o sea, va a tener cant rangos elementos. Y luego inicializamos con el primer valor, que va a ser la A, el as, el segundo el 1, segundo el 2, y así. Esto es un poquito tedioso, porque No, es A y 2, profe. tenés razón. A y 2. A, 2, 3, 4, 5. Todos los rangos van a ir en este vector. Que como dije, voy a usar como este vector, voy a usar como, digamos, la traducción entre el número aleatorio que me salga del rango. Vengo y eso uso como el índice, digamos, de este vector para saber cuál en realidad es su letra, digamos. Que a veces puede ser el mismo número, pero otras veces puede ser una letra, ¿verdad? J, U, K. Así, tengo ya entonces. Y necesitaría otra variable para saber cantidad de cartas, ¿verdad? Que me pide o que me ingresa el usuario, ¿verdad? Entonces aquí voy a primeramente pedir eso. Bueno, antes de eso voy a decir al usuario, ¿cómo dice el problema? Sí, ingrese el número de cartas. Ingrese el número de cartas. Ingrese el número de cartas en la mano. ¿Verdad? Sí. Y luego aquí leo el número de cartas que va a tener en la mano. Que va a ser un entero. Cantidad de cartas. Ahí ya puedo tener la cantidad de cartas que va a tener en la mano. Luego necesito entrar en un ciclo que va a estar dado por este número de cartas para ir generando cada carta, digamos, para ir obteniendo cada carta. Entonces, mientras while count cartas es mayor a 0, porque voy a ir en este ciclo voy a ir restando la cantidad de cartas que ya voy generando, ¿verdad?
Mientras es mayor a 0, entonces lo que tengo que hacer es hallar dos números aleatorios, que sería el palo y el rango, ¿verdad? Entonces puedo aquí crear también dos variables que sea vamos a decir num palo, y que va a tener valor, no importa en realidad, sí. No importa qué valor tenga, y num rango, así. Estoy creando dos variables, declarando dos variables, número de rango y número de palo. Bueno, para, para generar números aleatorios necesito incluir una librería, dos librerías en realidad. La primera es la stdlib, donde se encuentra la función rand, que es para que me devuelva un número aleatorio. Entonces stdlib incluyo eso. Y la segunda es la librería o el paquete time.h, que nos permite inicializar la semilla del número aleatorio, también se lo dice. Entonces eso lo hago acá. Primeramente inicializo la semilla con una función que se llama srand, y adentro le escribí time y le pasamos como parámetro null. Así. Ahí lo que hacemos es inicializamos una semilla para el número aleatorio para que no genere siempre el mismo número pseudo aleatorio. Y aquí entonces lo primero que debo hallar es el número aleatorio para el palo. Digo, el número palo es igual a invoco la función rand, así directamente. Ups, ¿qué pasa aquí? Invoco la función rand. Esto nos va a devolver un número entre 1 y no sé, un número grande, ¿verdad? 500 y algo así, un número aleatorio. Pero para poder limitarlo a la cantidad de palos que hay, que son 4, entonces hago el resto de eso. O sea, el resto del número generado con cant palos. Eso me va a devolver un número entre 1 y 4. En realidad entre 0. Entre 0 y 3, ¿verdad? Sí. Genial. Y lo mismo para el número aleatorio para el rango. Un rango es igual a rand, pero ahora hago el resto con cant rango, ¿verdad? Porque hay 13 el número de rango. De ahí tengo estos dos números. Ahora, allí los números aleatorios, entonces. Ahora me va a faltar un tema que evidentemente es importante, que es, ¿cómo yo sé que el número aleatorio que voy eligiendo no es repetido? Yo, por ejemplo, puedo elegir el as de corazones en una vuelta, y en una otra vuelta del while vuelve a salir aleatoriamente, evidentemente, el as de corazones. Eso está mal, no puedo elegir dos veces la misma carta. Entonces necesito una forma de identificar las cartas que ya salieron, digamos. Para eso puedo utilizar algo que se llama una matriz, que sería un array de arrays. Una matriz es un array pero de dos dimensiones. Eso vamos a en realidad verlo en la próxima clase, pero igual ya podemos verlo también ahora para ver cómo se utiliza. Un array de dos dimensiones, una matriz. Las matrices, en cada dimensión del array está especificada por un corchete. Las matrices de dos dimensiones van a tener dos corchetes, o sea, un corchete aquí, o sea, dos pares de corchetes, digamos. Entonces puedo especificarlo aquí.
Entonces, y esa matriz va a ser una matriz de valores booleanos, ¿verdad? Va a ser, bueno, esa matriz va a tener 4 filas para cada palo, ¿verdad? Y 13 columnas. 13 columnas para cada rango. Y en cada intersección de palo rango va a tener un valor true si esa carta, digamos, que está dada por ese palo y ese rango fue ya elegida, o false si no fue elegida aún. Entonces, de esa forma, si cuando vengo aquí, antes de especificar o antes de imprimir la carta elegida, verifico si todavía no fue elegida anteriormente. O sea, es decir, si todavía no tiene un valor true en esa matriz. Entonces, esa matriz va a ser una matriz de entero que lo puedo llamar cartas elegidas, así, que va a tener como su primera dimensión va a ser es la dimensión de las filas. Y la dimensión de las filas están los palos. Entonces ahí puedo decir cant palos. Y la segunda dimensión, que serían las columnas, van a ser van a ser los rangos, cant rangos. Sí, para inicializar todos los valores a un valor false, puedo hacer, voy a necesitar incluir otra librería que es para utilizar los valores true o false. En realidad puedo decir 0 nomás acá, y va a ser igual. Puedo decir 0 acá y va a inicializar toditos los valores de esta matriz de 4 filas y 13 columnas con el valor 0. Pero para hacer un poco más entendible y más lindo, voy a incluir la librería stdbool, que me va a permitir usar los valores true y false. Entonces, en vez de usar 0, le digo false acá. Es decir, que todos los valores de la matriz van a tener un valor false. Así. Entonces, lo que yo hago acá es comprobar si cartas elegidas en la posición num palo, porque este es valor del rango para num palo, y num rango si es true, quiere decir que ya se eligió. Entonces lo que yo tengo que decir es si esto es false, o sea, si todavía no se eligió. Entonces, lo que hago es imprimo, ¿verdad? Imprimo. ¿Qué imprimo? Directamente imprimo la carta, el valor de la carta, ¿verdad? Que van a ser dos caracteres. Es decir, porcentaje C, así. ¿Y cuál van a ser los caracteres? Y acá uso ya mis vectores de palos y de rangos. Es decir, palos, rangos primero, ¿verdad? Porque es el rango y el palo. Entonces, rangos en la posición num rango, que es el valor aleatorio elegido, y palos, el segundo carácter. En la posición num palo. Y una vez que imprimí, le digo que ahora tengo que ponerlo como que ya fue utilizada esa carta. ¿Y cómo le digo eso? Hago que es el elemento en la posición num palo, num rango de esta matriz de carta elegida va a tener el valor true. Así. O sea, de tal manera que la siguiente vez ya no pueda elegir la misma carta. Ya no se puede elegir la misma carta.
Eh, y ahí entonces también disminuyo la cantidad de cartas que sobran por elegir. Menos. O por seleccionar. Entonces, así. Ingresa el número de cartas. ¿Cómo es que tiene que imprimir tu mano? Así. Ok. Entonces aquí voy a imprimir tu mano. Así. Tu mano. Y luego voy imprimiendo. Tan. Creo que eso sería todo. Sí, se ve bien. Voy a guardar y ejecutar. Y vamos a ver cómo ejecuta esto. Opa, warnings, ¿qué dice aquí? Multi-character, constant conversion. Ah, ok. Este no está bien. Acá. Acá hay un problemita. Que va a ser este valor. Vamos, bueno, para evitar un poquito este problema voy a darle nomás un valor 1 acá. Sabemos que en realidad tiene que ser 10. Pero como es de tipo carácter no puedo tener el valor 10 aquí. Voy a guardar aquí. Y voy a volver a compilar. Bueno, ingresa el número de cartas en la mano. 5 cartas voy a tener. Y aquí me dice que tu mano es AC 8D 67D 10 7D. O sea, el As de corazones, el 8 de diamantes, el 6 de trébol, el 7 de diamantes y el As de diamantes. ¿Cuántas cartas son? 1, 2, 3, 4, 5 cartas. Está bien. Voy a volver a ejecutar. Vamos a ver si en la siguiente vuelta, o sea, con la siguiente repartida elige otras cartas. La misma, o sea, voy a elegir otra vez 5. Y me doy cuenta que sí, evidentemente. Me repartió otras cartas. 4 de diamantes, otras cartas acá. Ahora, ¿se entendió la solución? ¿Están ahí todavía? Están. ¿Se entendió la solución? ¿Tienen alguna consulta? Sí, yo por el momento estoy intentando adivinar. Pero sí se entiende. Sí. O sea, el punto aquí es para el problema pide básicamente que vamos que digamos que vayamos, ¿verdad? Sí, vayamos seleccionando cartas al azar, ¿verdad? Cartas al azar de las 52 cartas del póker, ¿verdad? Una carta del póker tiene un rango y un palo. Bueno, hasta ahí está claro, ¿verdad? Luego, entonces, lo que yo propuse como solución es eh, hallar el palo de manera aleatoria y por separado el rango de manera aleatoria. Y a eso le llamé num palo y num rango, ¿verdad? Entonces, para hallar de manera aleatoria, eso en C se hace así, ¿verdad? Se utiliza la función rand y el resto con el número de cual queremos, o sea, por ejemplo, para hallar un número aleatorio entre 1 y 10, tenemos que hacer rand resto 10, ¿verdad? Y eso nos va a dar un número aleatorio entre 1 y 10. Esto es lo que hice acá y acá. Ok. A partir de ahí, me di cuenta que necesito saber, de alguna manera, que la carta ya fue elegida, ya fue seleccionada, ¿verdad? Para no volver a repetir la misma carta en el caso de que salga, ¿verdad? Aleatoriamente la misma carta.
Porque esto puede salir cualquier valor entre 1 y 4 y de vuelta, en cada vuelta al ciclo va a salir cualquier valor entre 1 y 4 y cualquier valor entre 1 y 13. Entonces para eso utilicé un array de 2 dimensiones. ¿Qué sería eso? El array de 2 dimensiones podría... De vuelta voy a tratar de utilizar acá mis habilidades de diagramación. Entonces, podemos considerar así como que va a tener acá la primera dimensión es la dimensión de las filas. O sea, fila 1, fila 2, así, fila 3, vamos a suponer que tenga 4 filas, fila 4, ¿verdad? Y la segunda dimensión es la dimensión de las columnas. Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5. Vamos a ver que tenga 5 columnas, ¿verdad? Para la segunda fila vamos a tener lo mismo. Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5. Pero en realidad, ¿verdad? La fila y la columna viene a ser como una celda, ¿verdad? Una celda. Si lo vemos como un Excel, esto sería una celda, ¿verdad? Fila 1, columna 1 es la primera, la celda que está más hacia arriba. La siguiente celda sigue siendo la fila 1, pero ya es la columna 2. La siguiente celda es la fila 1 siempre, ¿verdad? Pero la fila 3. La siguiente es la fila 1, columna 5, o sea, columna 4 y la última así. Y lo mismo pasa acá. Para la fila 2 es fila 2, columna 1, ¿verdad? Luego la siguiente celda es fila 2, columna 2. Luego fila 2 otra vez, porque estamos en la misma fila, columna 3. Para la siguiente fila, o sea, y así se repite. ¿Verdad? Para la siguiente fila es fila 3, columna 1, y así. Fíjense que esto va a ser una matriz. Acá ya no escribo nomás porque es igual. Voy a escribir un poquitito para que se entienda súper bien. Fila 4, columna 3. Fila 4, columna 4. Fila 4, columna 5. Así. ¿Verdad? Y acá lo mismo y acá lo mismo. Entonces esta es una matriz de 4 filas. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Y 5 columnas. Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Entonces para declarar esa matriz o lo que es lo mismo, arreglo de 2 dimensiones, lo hacemos de esta manera. Este va a ser un arreglo de enteros porque los valores que van a ir dentro son enteros. Siempre tiene que ser todo del mismo valor. Puede ser enteros, pueden ser caracteres o puede ser el número de puntos flotantes o lo que sea. Y el nombre de ese arreglo se va a llamar cartas elegidas y va a ser la primera dimensión es la dimensión de las filas. Es decir, ¿cuántas filas va a tener? Yo lo consideré así. Cada fila va a ser un palo. Los palos de espada, corazones, diamante y tréboles, ¿verdad? Va a representar eso. Y cada columna, la segunda dimensión va a ser la dimensión de los rangos, ¿verdad? Rangos, que van a ser estos 13 rangos, ¿verdad? Van a ir del 1 al 13 acá. Y cada valor que va a ir dentro de eso va a ser un valor booleano, o sea, falso o verdadero. Es decir, va a representar si esa combinación de palo y rango ya fue elegido. ¿Es falso o verdadero? Y para eso uso acá, ¿verdad? Entonces le digo, si las cartas, si ese array de 2 dimensiones, en ese valor de palo y en ese valor de rango elegido aleatoriamente, es verdadero, quiere decir que ya fue elegido. Entonces no puedo volver a elegir. Pero lo que yo necesito es saber si es falso, ¿verdad? Así es falso, quiere decir que todavía no fue elegido. Por eso es que utilizo este signo de negado. No, ¿qué significa esto? Si no es verdadero, es decir, si es falso, entra acá. Es decir, todavía no fue elegida esa carta. Entonces puedo seleccionarla. Entonces,
Al imprimir esa carta simplemente obtengo, o sea, acá hago como que la traducción, ¿verdad? Para eso utilizo estos dos arrays de traducción. Acá hago la traducción entre, entre el rango elegido aleatoriamente, ¿verdad? Y agarro y veo en este número de rango, del 1 al 4, cuál es la letra que representa ese número desde el 1 al 4. Perdón, del 0 al 3 en realidad, del 0 al 3, porque empieza en 0. Si salió aleatoriamente el número 0, va a ser la letra E. Si salió elegido aleatoriamente el número 0, va a ser la letra C, y así. O sea, su traducción. Lo mismo para los palos, ¿verdad? En realidad el rango es aquí y el palo es aquí, ¿verdad? Pero se entiende. O sea, para cada valor utilizo su, digamos, su arreglo de valores de traducción. Una vez que imprimí eso, tengo que como que tachar en el sentido que decir, esa carta, esa combinación de palo y rango ya fue elegida. Y eso es lo que hago acá. Le digo true. O sea, ya elegí, ya no puedo volver a utilizarlo. Entonces, aquí en la próxima vuelta del ciclo while, este if ya va a ser falso y ya no va a entrar acá. Ya no va a poder elegir y va a tener que elegir aleatoriamente el siguiente, ¿verdad? Y para eso digo que solamente en el caso de que realmente se eligió correctamente esa carta, ahí disminuye la cantidad de cartas a seguir eligiendo. Ahora se entiende un poquito mejor eh, la solución. ¿Se escucha? Bueno, voy a copiar esto para que quede. Voy a copiar esto para que quede también. Esto también voy a alzar a Educa. Entonces va a quedar. Para el que quiera repasar esta solución, este ejemplo, este problema, este ejercicio, puede hacerlo. Voy a borrarlo. Bueno. Siguiente. Crear otro archivo. Sí, voy a crear otro archivo. Voy a llamarlo quinta clase 2. Quinta clase cadenas. Bueno. El siguiente tema son las cadenas. ¿Qué son las cadenas? Las cadenas o string en inglés. Básicamente son las palabras o frases también puede ser, ¿verdad? Es un conjunto o una secuencia de caracteres, ¿verdad? Porque hasta el momento, como dije, lo que vimos fueron variables simples y, por ejemplo, no tenemos una manera fácil de almacenar cadenas o palabras. Hasta el momento no dimos una manera fácil de almacenar palabras en C y trabajar con esas palabras, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo hacer eso en C, ¿verdad? A eso se le conoce, a ese concepto se le conoce en C como string o cadenas. C no cuenta nativamente de manera predeterminada con un tipo de dato cadena, ¿verdad? Como existen realmente en otros lenguajes, un tipo de dato cadena, ¿verdad? Pero C no cuenta. Entonces, ¿cómo se representa la cadena? Y las cadenas se representan en C como una secuencia de caracteres, o un array, en realidad, un array de caracteres cuyo último carácter es el carácter especial, el carácter nulo, o el guión barra invertida 0. Eso es lo que esa es la manera en que se sabe que esta es una cadena. Porque es una secuencia de caracteres, un array de caracteres que terminan con el valor especial de carácter nulo. Ok, entonces voy a empezar a escribir aquí.
stdio. Bueno, entonces, en realidad ya estuvimos usando, sin saberlo, ¿verdad? A las cadenas anteriormente. Por ejemplo, cuando nosotros imprimimos, hacemos printf, ¿verdad? Acá lo que va entre los paréntesis y rodeados por comillas dobles, en realidad es una cadena, ¿verdad? Por ejemplo, esta es una cadena, ¿no? Esa en realidad es una cadena, pero se la conoce como cadena literal, ¿verdad? Una cadena literal. Como en C declaramos una cadena. Como dije, una cadena para C es en realidad un array de caracteres nada más. Entonces podemos decir que es un char, podemos llamarle cadena, así. Y como es un array, tiene que estar el último símbolo, digamos que está a la derecha del nombre del array, debe ser su dimensión, o sea, su cantidad de elementos de ese array. Vamos a poner 30, ¿verdad? Así. Entonces ahí nosotros declaramos un array. En realidad acá lo que hicimos fue declarar un array de caracteres, ¿verdad? Un array de 30 caracteres. Este array de 30 caracteres puede contener entonces una cadena que tenga hasta 29 letras. Porque la última letra debe estar reservada para el carácter especial barra invertida 0, que es el carácter nulo, que en realidad se lo pone de manera automática. Por ejemplo, si hacemos esto, vamos a inicializar este array de caracteres, que va a ser un string, ¿verdad? Este string, con el string literal, que es esta es una cadena. Entonces, este string literal se va a ir y se va a almacenar en cada carácter que está aquí se va a almacenar en este array de caracteres. Y al final, lo que va a hacer es, va a insertar el carácter especial, que es este carácter especial. Este. Barra invertida 0 va a insertar al final de esta cadena automáticamente, como para saber que esta es una cadena. Vamos a ver, vamos a imprimir eso. Simplemente para saber si hace bien. Y para imprimir una cadena, el formato para imprimir una cadena con printf es el formato S. Así. Porcentaje S es el formato de cadena. Y va aquí la cadena. Sí. ¿Sí? Así. Ok. Ese programita sencillo voy a tratar de compilar. Que se llama... ¿Cómo se llama? Quinta clase cadena. Quinta clase cadena. Ok, compiló. Y ahora voy a ejecutar. Quinta. E imprimió. Esta es una cadena, ¿verdad? O sea, esta cadena literal que fue asignada a esta array de caracteres llamado cadena fue lo que se imprimió acá. ¿Cómo puedo leer una cadena? Para leer una cadena puedo hacerlo con scanf o también puedo hacerlo con getS. Vamos a ver, primero vamos a tratar de leer una cadena con scanf. El tema, digamos, el problema con scanf, la función scan, es que no permite o no lee los espacios. O sea, solamente va a leer una palabra, no una frase. Es decir, si yo acá, por ejemplo, no voy a inicializar con esto. Sí, declaré nomás una cadena, un array. Y voy a leerla así. Otra cosa importante. Fíjese que acá
acá lo que le especifico es el nombre nomás, el nombre de la cadena, no su posición, digamos. El nombre de la cadena es algo que se conoce como la dirección de memoria de esa cadena, o el apuntador, el puntero a la dirección de memoria del primer elemento de esa cadena. Por eso, en realidad, esta función scanf recibe como parámetro después del formato, digamos, recibe una dirección de memoria. Por eso, anteriormente, cuando queríamos leer en una variable, le teníamos que indicar así, con ampersand, ¿verdad? El ampersand significa la dirección de memoria de esta variable. Es decir, como parámetro recibe una dirección de memoria que va a almacenar algo en esa dirección de memoria. En este caso, como es un array de cadena, en realidad su nombre a secas así luego ya es la dirección de memoria del primer elemento de ese array. Entonces no hace falta el ampersand. Ahí lo que hacemos es leemos entonces. Y acá voy a imprimir. Imprimir. Simplemente voy a imprimir lo que leí para ver. Para ingresaste. Así. Ok. Compilo. Ahora vamos a poner hola. Entonces me dice ingresaste hola. Ok, genial, funciona. Pero voy a suponer que voy a ingresar hola, ¿qué tal? Hola, espacio, ¿qué espacio tal? Fíjense lo que va a imprimir. Hola nomás va a imprimir, ¿verdad? Porque ese es el tema con este scanf. No lee los espacios. O sea, hola, ¿qué tal? Y obvia, digamos, los espacios. Solamente leyó hola. Cuando leyó el primer espacio, ¡pum!, ya cortó ya la lectura. Ese es el problema. Entonces, si yo quiero en realidad leer una frase con espacios y todo, hasta que venga un enter, digamos, o un salto de línea, tengo que utilizar la función eh, getS. La función getS, así, me devuelve. A ver cómo haces. Recibe aquí como parámetro en dónde tengo que almacenar el valor leído. Entonces le digo cadena, almacename en cadena. Así. Y me va a almacenar aquí. Va a leer esto, me va a leer toda la frase hasta el primer salto de línea, enter. Y después acá simplemente imprimo lo leído. Vamos a ver. Grabo esto, compilo, ejecuto. Me sale un aviso, pero igual. Ahora sí voy a hacer. Primero el caso sencillo. Hola. Enter. Ok. Leyó bien hola. Eso estamos bien. Ahora el caso que lo que debía leer en realidad es una frase. Hola. ¿Qué tal? ¿Verdad? Vamos a ver. Ahora sí, correctamente me leyó todo. Hola, ¿qué tal? Por eso me imprimí. Entonces, para la lectura puedo utilizar scanf para leer solamente una palabra o getS para leer toda una frase hasta que encuentre un salto de línea. Para la impresión, ya vieron, utilizan el formato este. O también pueden hacerlo, pueden imprimir con la función putS. Así, putS. Y le pasan como parámetro lo que quieren imprimir. Así. Grabo esto.
Acá el problema es que no, directamente al menos eh, no puedo ingresar ningún mensaje, digamos, adicional. Simplemente porque recibe solamente un parámetro que es la cadena o el array de caracteres que quiero imprimir, ¿verdad? Entonces, voy a compilar de vuelta. Y aquí le digo, hola, ¿qué tal? Y me imprime abajo, hola, ¿qué tal? ¿Verdad? Simplemente eso. Entonces puedo hacer printf o puts, ¿verdad? Gets y puts. Put s y get s y put s. Bueno, voy a hacer un ejemplo que va a ser una función que devuelve la cantidad de apariciones de una letra en una cadena dada. Es decir, voy a declarar una cadena de 50 caracteres y luego voy a declarar acá char una letra. O sea, voy a escribir acá lo que voy a hacer antes que nada. Escribir una función que devuelve o que devuelva, ¿sí? Que retorne, más fácil, que retorne la cantidad de apariciones de una letra en una cadena dada. Ok. Entonces, voy a hacer aquí arriba ya la función. Entonces, evidentemente, como es una cantidad de lo que tiene que devolver, entonces debe devolver un valor entero esta función. Y puedo llamarle cantidad apariciones, así, cantidad de apariciones. Recibe como un parámetro una letra, que puedo llamarla así, y la cadena, ¿verdad? Que va a ser un array de caracteres. Bueno, las cadenas, cuando son pasadas a funciones, tenemos que especificarle por parámetro, digamos, cuántos elementos va a contener esa cadena. Y eso podemos hacerlo con otro parámetro. O sea, además del array en sí, tenemos que especificarle su longitud o cuántos elementos tiene ese array. Entonces podemos decir int n. Así. Perdón. Ay. Entonces lo que tiene que hacer esta función entonces es retornar la cantidad de apariciones de la letra en la cadena. O sea, tiene que básicamente recorrer esta cadena e ir contando cuántas veces aparece esa letra. Entonces, apariciones, podemos llamarlo a lo que quiero retornar finalmente, ¿verdad? Inicialmente le digo que no encontré ni una vez. Inicialmente empieza en 0. Y luego voy con un ciclo for a hacer lo siguiente. Inicio, acuérdense, siempre los array en C inician en la posición 0, el índice 0. O sea, siempre que van a recorrer una cadena, perdón, cualquier array, en este caso es una cadena, un array de caracteres, una cadena. Pero cualquier array debe iniciar en 0 el recorrido. Mientras i sea menor a n, por eso recibí este parámetro, que es para saber la longitud. Perdón, pero en realidad, a ver, como es una cadena, esto es un caso especial otra vez. De manera general, los arrays, para cualquier array, yo debo especificarle la longitud porque no sé hasta dónde va. Pero en el caso especial de las cadenas, yo sé que hay un carácter especial, el carácter nulo, que es el carácter de fin de cadena. Entonces no necesito en realidad,
ese parámetro. Porque lo que puedo hacer es directamente hacer así. Mientras cadena en la posición I sea distinto o no sea igual a este carácter especial, que es el carácter nulo, que tiene es así, básicamente el carácter nulo. Mientras no llegue al carácter de fin de cadena, que es el carácter nulo, sigo comprobando, digamos. ¿Cuál va a ser mi comprobación? Si cadena en la posición I, que sabemos que va a ser el carácter, es igual a ¿qué? A una letra, estoy haciendo la comparación para ver si es igual. Entonces aumento la cantidad de apariciones de esa letra, esa cadena. ¿Qué pasa acá? Cadena. Está el mameo. Porque sí, cadena. Ok. Finalmente, entonces, retorno. Entonces, puedo definir aquí una cadena. Falta una mejor prueba. Digo, la cadena va a ser hola, ¿qué tal? ¿Verdad? Y la letra va a ser la letra A. Para ver. O sea, la A aparece 2 veces en esta cadena. Entonces, va a ser valores fijos, ¿verdad? Entonces, voy a imprimir acá que esta letra aparece aparece tantas veces. Entonces, directamente acá puedo invocar a mi función cantidad de apariciones, pasándole como parámetro, como argumento, una letra, ¿verdad? Que es el primer parámetro, y el segundo parámetro puedo pasarle la cadena. Así. Lo que no sé por qué me está dando el roche. Pero el identificador pero cadena. Cadena. Está medio loquito. Bueno. Está bien. Entonces, aquí. En teoría, se ve todo bien, ¿verdad? O sea, definir la cadena, definir la letra y definir la función. Para que, o sea, este ejemplo es para ver cómo trabajamos con las cadenas, ¿verdad? Con las cadenas, entonces trabajamos. Recorremos la cadena de esta manera. O sea, recorremos desde 0 y vamos recorriendo hasta encontrar el carácter de fin de cadena. Esta es la manera de recorrer la cadena. Y luego hacemos lo que sea que nos pide el problema. En este caso nos está pidiendo que busquemos una letra. Esta es la manera de buscar, digamos, de acceder a cada letra de la cadena. Digamos, de comprobar que la letra que nos pasa como parámetro es igual a alguna letra X, ¿verdad? Que esta es lo que vamos a ir iterando, ¿verdad? Bueno, voy a compilar esto. Hay un warning, pero no hay una... ¿A dónde hay un warning? 34. 34. A ver, 22. Ya. Ya. Acá está mal. Dice, la letra. Faltó la letra. Una letra. Eso faltó. Esta letra aparece D veces. D viene de este segundo parámetro.
Voy a guardar y compilar de vuelta. Ahora sí. Ahí está. Fíjense que ahí dice, la letra A, porque esa es, aparece dos veces. Porque aparece dos veces, básicamente. Aparece. ¿Se comprendió el ejercicio? Ah, Más o menos. más o menos. Profe, esta clase está grabada Esta clase está grabada, sí. Esta clase está grabada. y ese vos vas a Es un subir, poco profe, en largo el el Educa. proceso, pero Oh, hablen de a uno, por favor. Sí. ¿Me puedes repetir la pregunta? No sé si Iván era. Hola, Iván. no, yo dije nomás que era un poco largo nomás el proceso, pero se entiende más o menos. Ahora Ah, voy a ver de nuevo cuando alces para comprender mejor. genial. ¿Y quién me preguntó también otra cosa? ¿Cristian? ¿O quién era? No te preguntaba nomás, profe, si es que ese vos subí en Educa, ¿verdad? ¿Esta grabación? Sí, en realidad subo Así es. a YouTube y luego pongo un link en Educa para que ustedes lo vean. Sí. Ah, ok, dale, profe, perfecto. Y también estos dos ejercicios, este y el otro, también lo voy a alzar. El otro se llama quinta clase y este quinta clase cadena. De hecho que la próxima semana continuamos todavía con esto, con más. La próxima clase vamos a seguir con este tema de arrays multidimensionales o matrices y cadenas, ¿verdad? Principalmente ejercicios, ¿verdad? Y en la librería string.h que tiene varias funciones interesantes para trabajar específicamente con cadenas también. Eso vamos a seguir viendo la próxima clase. Porque nuestro primer parcial ya es o sea, después de la siguiente semana. Entonces también la tarea va a ser no para este domingo, para el siguiente domingo. O sea, este domingo tienen libre, digamos. O sea, tienen para repasar mucho. Profe, según en Educa decía que era hasta el sábado. Eh, ¿qué cosa? Eh, no sé si te refería a la tarea A número 5. 5. Sí. Hasta el próximo domingo. No este domingo. Hasta el próximo. Tiene que ser. Ah, porque hoy yo estuve mirando y decía hasta este sábado. Voy a fijarme por otra vez. Pero tiene que ser hasta. ¿Qué fecha sería? Hasta el 25 sería. Creo que 25 o 26. Bueno, el domingo de este domingo en 8. Hasta tiene que ser. Porque la siguiente semana seguimos con este tema, pues. Porque este tema es bastante larguito. Y es, digamos, el más complejo. Y va a ser lo que, digamos, es lo que une todo lo que dimos hasta el momento, digamos. Y el examen va a consistir de la mayor parte de estos temas. Utilización de cadena, utilización de arrays. Porque es lo que engloba todo, digamos. ¿Se entiende? Sí, entiendo, profe. Ahora he visto en Educa dice hasta el 26, sábado 26. Ya. O sea, debería ser 27 entonces. Estamos entonces 27, 26. Debería ser domingo 27. Tiene que ser hasta el domingo. Sí, hasta el domingo. Voy a corregir eso y queda bien. Dale, profe, está bien. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Si no ocurre nada imprevisto. Y que tengan un buen fin de semana, ¿sí? Gracias, profe, igualmente. Dale. Chao, profe, que tenga un lindo fin Chao, de... chao. Voy a estar alzando también este tema en Educa para que puedan eh, repasar. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, profe.